Algunas personas son resistentes al dolor y se dice que tienen el umbral del dolor muy alto, mientras que otras son más sensibles. Por ello, evaluar el dolor es difícil. Los especialistas refieren que se trata de una noción subjetiva, tanto que hay quienes piensan en el dolor como un síntoma y otros lo consideran una enfermedad. La realidad es que hay pacientes con dolores agudos que necesitan ser informados sobre cómo utilizar los medicamentos para aminorarlo, y pacientes que viven con dolor crónico, que requieren de tratamientos integrales para mejorar su calidad de vida. Hoy, en Diálogos en Confianza, infórmate acerca de cómo se trata el dolor. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes este lunes, en donde vamos a platicar de dolor. ¿De cuál causa? La que sea. Vamos a hablar de dolor. Todo mundo hemos tenido algún dolor alguna vez en nuestra vida. Y tristemente hay mucha gente que se acostumbra o dicen que es normal vivir con dolor. Vamos a ver cuál es la realidad de la situación del dolor, cómo se vive en nuestro país, qué manejos existen. Los manejos son iguales para todo el mundo. ¿Existe peligro con el manejo del dolor? El día de hoy a esto nos vamos a dedicar. Me acompaña como todos los lunes Óscar Virués. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, pues contento de saludarte, mi querido Pepe. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión de Diálogos en Confianza, donde pues trataremos este tema bien importante. Me quedaba pensando en esta frase, pues tal vez que ha sido pues muy común o hasta viralizada de "ay dolor, ya me volviste a dar". Ajá. Y que no, pues no tendría por qué ser una costumbre. No vamos a hablar específicamente del dolor emocional, porque ese es tema de otro día aquí en Diálogos en Confianza, pero sí de los dolores físicos y en dónde se pueden presentar, qué tan frecuentes son, a partir de qué edades. En fin, yo creo que es un tema muy rico en donde pues todas y todos juntos iremos aprendiendo a lo largo de este programa. Así que recuerden que para poder seguir la transmisión a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También está la página de Facebook de Diálogos en Confianza, y está el Facebook Live. Nos pueden mandar preguntas, comentarios, seguir el programa en línea, pero además también poder llevarlo a donde ustedes quieran. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana. Saludo también con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. Y desde luego también pues saludar a nuestras especialistas. Oye, dices, vamos a hablar de un tema muy rico. Yo espero que yo no sé si sea un tema muy rico, un tema muy álgido del que vamos a tocar el día de hoy, pero yo creo que es importante que hablemos de dolor porque existen muchos conceptos erróneos sobre el mismo y yo creo que es importante que los traigamos a la mesa y sobre todo que tú pienses cuando estés viendo el programa, ¿tengo esto o ya me acostumbré a vivir con dolor y cómo lo estás manejando? Pero vamos a ver esta cápsula que nos habla de cuál es la situación del dolor en nuestro país. Mírenla. Generalmente tomo algún analgésico, algún relajante. Pues ir al doctor, por ejemplo. Regularmente me lo aguanto. Me quedo en mi casa y me tomo algunas pastillas o me acuesto y me duermo. Pues simplemente tengo que aguantármelo. ¿Me sobo o lloro? Tomo un paracetamol. Yo por lo general primero me relajo, empiezo a respirar, inhalo profundo, exhalo. Me empiezo a concentrar en cada parte de mi cuerpo e identifico en dónde siento el dolor y empiezo a mandar mi respiración hacia esa área de mi cuerpo. Creo que tratar de alivianarlo con masajes o no sé. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entre el 25 y 29% de la población padece dolor. En México, alrededor de 28 millones de personas viven con esta afectación. Si bien en nuestro país se han tenido avances en el tratamiento del dolor, aún falta mucho para lograr la implementación de políticas públicas que beneficien a los pacientes que padecen dolor crónico, moderado a severo, derivados de enfermedades como el cáncer y la artritis reumatoide, que pueden traer consigo mucho dolor. Eduardo Nuche Cabrera, médico anestesiólogo, algólogo y presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, precisa que el 70% de los afectados carece de tratamientos para el control de las molestias o tiene un manejo inadecuado. Realmente nunca he tenido un dolor tan intenso como para tomar la decisión de ir al médico. Normalmente una jaqueca,
dolor muscular solamente. Nunca he decidido ir al médico por esa situación. Sí, en una ocasión me dolía muy fuerte el estómago, pero era gastritis, entonces sí me tumbó. Pues sí, pero a veces no se puede por el trabajo. No, de verdad, me he caído, pero de muy chiquita me abrí aquí y fui al hospital, pero de ahí en fuera nunca he regresado a un hospital. Una vez me lastimé una rodilla y pues sí, fue tanto el dolor que no me podía ni parar y sí tuve que ir al médico. Sí, me caí de la ventana. Me caí de sentón y no me podía parar, entonces le grité a mi mamá y ya me llevaron al doctor. Pues me lo he aguantado y he ido al médico una vez por un dolor de gastritis, pero sí fue hasta que me desmayé del dolor. Pues realmente el dolor más intenso que he tenido han sido las contracciones cuando nació mi hijo y pues sí tuve que acudir al médico. Tenía un dolor en el apéndice y tuve que ir al médico y casi era cirugía. Sí, una vez me fracturé un tobillo y tuve que ir al doctor a que me atendieran, me pusieron yeso y pues estuve incapacitado. Tan amplias son las opiniones de dolor como tan amplias son las causas del dolor mismo y las decisiones que cada uno toma en cuanto a la intensidad del dolor, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero les voy a presentar a las especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Mónica Luz Gómez Esquivel. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. La doctora es profesora del programa de especialidad en acupuntura humana del Instituto Politécnico Nacional. Nos acompaña también la doctora Rocío Guillén. Bienvenida, doctora. Muy buenos días. La doctora es médica algóloga de la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Cancerología de la Secretaría de Salud, el INCAN, y es médica algóloga de la Clínica Alive Vive Sin Dolor. Nos acompaña también la doctora Maite Mendoza Celis. Bienvenida, doctora. Buenos días. Anestesióloga pediatra y algóloga adscrita al Departamento de Anestesiología y Algología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud. Y finalmente la doctora Alejandra Miranda Méndez. Bienvenida, doctora. Gracias. La doctora es médica algóloga especialista en doctoralia. Como vimos, arrancamos hablando de dolor y es un panorama amplísimo. Hay que irlo dividiendo para tener un cierto orden en el programa. ¿Cuál es el panorama general del dolor en nuestro país? Quien quiera. Bueno, en México la casuística normalmente de cuánta gente hay con dolor, dependiendo si es agudo o crónico y si es en edad adulta o pediátrica. Con relación a la gente de más de 18 años de edad, está aproximadamente alrededor de 22 millones de habitantes con algún problema de dolor de tipo crónico, es decir, es el dolor que está por más de 3 meses. Y en dolor agudo existen muchísimas causas y ahí la casuística es mayor, pero es transitoria. Se estima alrededor de 30 millones de personas entre niños y adultos por diferentes causas, fracturas, esguinces, dolor de espalda, por dolor de oído, dolor de boca, etcétera. Entonces son múltiples causas, pero ahí es mucho más pequeño el tiempo y por eso es que el número de personas no se sabe bien, pero están alrededor de 30 millones. Entonces, para comenzar a clasificar el dolor, lo podemos clasificar en agudo y crónico, y esto es a partir de 3 meses. Sí. Ok, y luego, obviamente, hay dolores infantiles y hay dolores en adultos. ¿Nos puede explicar qué es el dolor? Dije especialista en doctoralia, perdón. ¿Nos puede explicar qué es el dolor? ¿Qué es? ¿Cómo aparece? ¿Qué tiene con nuestro sistema nervioso? ¿Cómo está cableado? ¿Por qué hay gente más sensible? ¿Por qué no? ¿Qué es el dolor? Por supuesto, hay una definición muy clara, que bueno, evidentemente hay asociaciones internacionales, nacionales, que nos hablan precisamente de esto y que se han encargado en definirlo. Una definición tal cual es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Y me gusta resaltar este punto, porque el dolor es una experiencia personal. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres que sufren de dolores de parto no les duele igual a todas, ni en el primer parto, ni en el segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí también es algo completamente subjetivo, que hemos tratado de organizar, ponerlo en clasificaciones, en intensidades, en tipos, y la ciencia ha intentado decir, bueno, este camino es el que duele así, este otro camino es el que duele así, y por lo tanto dar un tratamiento para esto. Pero la realidad es que es algo personal y que como tal también es cultural, ¿no? Es decir, en México también la manifestación de las mujeres, pongo este mismo ejemplo, de los partos, de las contracciones, se vive diferente que en Italia, o sea, es decir, las manifestaciones que todos podemos ver y las expresiones de gritos de dolor, de las caras, todo, sí es distinto, ¿no? Entonces podemos empezar por ahí.
¿Qué determina que sea distinto un dolor en una persona a otro si estamos todos cableados neurológicamente igual? Bueno, yo quiero mencionar que en los niños, por ejemplo, el dolor existe desde incluso antes de nacer, ¿no? Entonces, en el niño, dependiendo de la edad, porque tenemos recién nacidos, incluso niños prematuros, incluso niños que están en la edad de lactantes mayores, preescolares y adolescentes, en los niños el dolor es, como dice la doctora, es una experiencia desagradable, pero en el niño la connotación diferente es que a veces no vamos a poder tener que él pueda expresar el dolor con decir me duele el sitio todo, pero sin embargo nosotros que vemos y manejamos niños podemos interpretar este dolor con diferentes escalas que existen y con patrones de comportamiento. El niño, pues el papá que lo conoce va a referir que su niño no está como normalmente, está irritable, está sudando, lo siente muy inquieto. Entonces en cuanto a los niños, nosotros como médicos y como tenemos diferentes edades, ¿no? Entonces, para nosotros, desde el dolor de un recién nacido a un adolescente, pues es diferente, pero esa connotación de la definición de dolor, de la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño, o sea, tenemos que nosotros interpretarlo y hacerlo, como dice la doctora, esa experiencia que es del niño, hacerlo evidente y hacerlo objetivo para poder tratarlo. Entonces, pero vuelvo a la misma pregunta, ¿qué hace ya sea en un niño o en un adulto que sea diferente? Por ejemplo, yo puedo tener ahorita una piedra en el riñón y me va a doler muchísimo y probablemente usted no. ¿De qué depende ese umbral doloroso? Bueno, si lo imaginamos como en esta habitación y pensamos que el switch es lo que inicia ese proceso, en el ser humano nosotros tenemos algo que se llama umbral al dolor, que es el estímulo que debe de alcanzar cierto voltaje para que entonces el cuerpo lo reconozca como dañino. Porque si a usted lo tocó ahorita, siente mi piel y siente la temperatura, pero no le causa un dolor porque no es dañino este estímulo. Entonces tiene que haber un estímulo que en dolor normal, es decir, en el síntoma que protege a nuestro cuerpo, debe de ser en un rango de voltaje de menos 65 a menos 75 milivolts. Este estímulo activa las fibras nerviosas que transmiten esta información a la médula espinal, que es el primer relevo. En el cableado de la luz es lo que va en el cablecito hasta donde tenemos el generador para que se encienda el foco. Entonces, ahí en la médula espinal podemos tener 3 respuestas. Una, que la médula diga, no, pues te fracturaste y se te salió el hueso, compadre. Entonces, manda la información amplificada al cerebro y el cerebro se hace consciente de que tenemos un daño orgánico y eso es lo que hace que evoques el dolor. Claro está, se liberan muchas sustancias que se llaman sustancias proinflamatorias, es decir, lo que hace que si te tocas esté pachoncito, que esté rojo, que esté caliente, son sustancias proinflamatorias. La médula espinal también puede hacer que sea un estímulo dañino, pero no tan importante para molestar al cerebro, para molestar al patrón de que hay algo dañino en la periferia. Entonces libera sustancias la médula y apaga el estímulo. Y también ustedes piénsenlo, todos los que estamos aquí, si te prensas el dedo en la gaveta, ni siquiera te ha dolido y ya jalaste el dedo. Eso se llama arco reflejo y es la tercera acción que puede tener la médula. Ese es un proceso normal. Con la pregunta específica de por qué hay gente a la que le duele más y hay gente a la que le duele menos, son por las experiencias dolorosas previas, por el estado emocional. Se sabe que la gente con estados de tristeza o depresión tiende a percibir más el dolor y no es porque se lo invente, sino porque el organismo tiene menos sustancias que apagan los estímulos, como serotonina o noradrenalina, la sustancia de la felicidad, y endorfinas u opioides endógenos, que apagan los estímulos. Y en los niños, dependiendo de la edad, bueno, ella es la ultra especialista en algología pediátrica, dependiendo de la edad, es qué tan maduro o inmaduro está el sistema nervioso y dependiendo de eso, es cómo se percibe el dolor. Pero en general todos nosotros, si no hemos estado a estímulos constantes dolorosos expuestos de forma crónica, debemos de percibir el dolor más o menos en la misma intensidad. Okay. Fíjate que yo escuchaba la explicación que me parece fantástica y cómo es en cada uno muy diferente y tiene que ver lo emocional, porque mientras decías, si yo te toco en este momento solamente vas a sentir mi piel y la temperatura, pero no te va a doler. Pero si previamente hay una mala experiencia emocional, a lo mejor te duele que se quiera acercar y dices, no. Bueno, además. No, y además, perdón, de que también mencionaba que decía un dolor normal. Hay personas que tienen ya alteraciones de la sensibilidad previa, donde si lo tocas, obviamente va a tener
Vamos a hablar más adelante de patologías que ya te hacen más susceptible a dolor, por ejemplo, en los diabéticos, una neuropatía, algo por el estilo. Pero estamos hablando, de dolor en general, que está muy interesante saber esto. ¿Podemos decir que el dolor es un reflejo como protección o un aviso? Por ejemplo, si la doctora estuviera fumando y yo me recargo y toco el cigarro, inmediatamente voy a quitar el brazo. Como dice, ahí está la médula, ni siquiera es mi cabeza, sino solito el reflejo me está defendiendo. Pero dolores que continuamente se están apareciendo, ¿nos pueden estar avisando algo? Claro. Sí, claro. El dolor agudo sobre todo, el dolor agudo, una de las características es que es un aviso de protección. Por ejemplo, a un paciente que le está dando un cuadro de apendicitis, obviamente el dolor localizado en la fosa ilíaca izquierda, obviamente nos habla de que eso no está bien, no es normal, él nunca había tenido ese dolor. Entonces te está avisando que algo no está bien. Sobre todo esa característica de aviso y protección está en el dolor agudo, ¿no? Que es donde en el dolor crónico normalmente esa característica se pierde. Entonces de ahí que a veces digan que es un síntoma o una enfermedad, porque el dolor crónico ya se va hacia una enfermedad y ya se quitó esa parte de protección del organismo. O sea, el organismo es tan inteligente que dice algo no está bien, te voy a manifestar dolor y entonces tú tienes que acudir al médico, como decían. No me ha dado el dolor tan fuerte como para ir al médico, pero si le da un dolor o una sensación que es muy rara para ellos y que ya no les está diciendo que está bien, es cuando ellos van a ir al médico y entonces es cuando nosotros como médicos reconocemos esa función de aviso y protección del dolor. Que esto es bien importante y lo vamos a hablar más adelante, porque dice la doctora, si me da un dolor agudo en la fosa ilíaca derecha, acá me duele. ¿Cuántas veces no hemos visto yo como gastroenterólogo que dicen, ay, tómate un analgésico, se quita? Y el tapar los dolores puede ser contraproducente, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también considerar esta parte que acaban de decir que es muy impresionante, la parte emocional de cada uno. ¿Cuánta gente no dices, ahí es un chillón, de todo le duele? Exacto. Ahí estamos viendo que existen muchos más factores relacionados al dolor que tienen que ver con la emocionalidad. ¿Qué pasó, Oscar? Hay una llamada y es muy interesante la pregunta de Telma Cruz que dice, el cómo se manifiesta el dolor es aprendido. Es decir, si en casa veo que mi madre se queja todo el tiempo, ¿eso podría aprender? También hay una condicionante que puede ser esta Claro. Y lo comentaron que es algo cultural también. Vamos a tener que hacer un corte, pero regresamos con ustedes. Estamos comenzando a hablar del dolor, el tema doloroso del día de hoy. Ya regresamos con ustedes. No se vayan, esto es Diálogos en Confianza. El dolor es una percepción compleja que difiere enormemente entre los pacientes, aún entre los que parecen tener lesiones o enfermedades idénticas. De ahí que estudiarlo es muy complejo. Por ello, los especialistas lo han clasificado según su duración, localización, patogenia, intensidad y farmacología. El dolor normalmente se divide en agudo y crónico. El dolor agudo es la consecuencia inmediata de un daño en tejidos o vísceras, o bien el aviso de algún problema orgánico urgente. Cuando el dolor dura más de 3 meses, pese a la atención médica o psicológica especializada, se conoce como dolor crónico. En sí mismo, este tipo de dolor rara vez constituye una amenaza para la vida, por lo que la prescripción médica más común es aprender a vivir con él, para minimizar su impacto en la vida diaria de la persona que lo padece. Los avances en la medicina que nos han permitido vivir más años también han hecho posible el desarrollo de fármacos para controlar el dolor. Por ejemplo, en pacientes con cáncer, artritis reumatoide, fibromialgia y osteoartritis, entre otras enfermedades, aunado por supuesto a los tratamientos integrales que requieren para mejorar su calidad de vida. Ay, lo tienen en general. Seguimos con generalidades del dolor, perdón. La intensidad del dolor, ¿qué importancia tiene? La intensidad es muy importante porque al final del día, como vimos en la cápsula primera, es lo que hace que el paciente o la persona que sufre de dolor acuda con el médico, ¿no? Entonces, al final del día sí tenemos escalas que nos ayudan a determinar la intensidad del dolor, pero nuevamente es intentando objetivizar algo subjetivo, ¿no? Entonces, cuando alguien puede decir que un dolor menstrual está en 5, pues alguien le puede decir que en 9 y que en 10. Y al final del día hay que creerle siempre al paciente, porque algo subjetivo y tenemos que evaluar esto. ¿Por qué? Porque dependiendo de la intensidad del dolor, también va de la mano con el tratamiento que nosotros pongamos. Más bien va enfocado en ese sentido. Que me lleva a la siguiente pregunta. El dolor, cuando se diagnostica, no es que se diagnostique un dolor, buscas diagnosticar una patología. El paciente tiene un síntoma que es el dolor. ¿Siempre va a haber una causa subyacente física?
No necesariamente, en la mayoría de las ocasiones sí. Y algo que es muy importante, hay una frase que creo que todos los algólogos y los que nos dedicamos a manejo del dolor tenemos claro, es que dolor es todo lo que el paciente dice que duele. Y esa es nuestra máxima. Es decir, llega un paciente a mi consulta y me dice, es que me duele. Lo primero que tengo que buscar es una causa física, una causa orgánica que me demuestre o que, a mi parecer, médicamente hablando, me deje claro de que eso es lo que le está generando el dolor. Existen un pequeño grupo de pacientes que no tienen una causa orgánica per se, es decir, que lo buscamos por todos lados, ponemos de cabeza, les hacemos estudios y nada. Esos se llaman síndromes dolorosos somatoformes, psicosomáticos o somatomorfos, dependiendo de quién lo diagnostique, el psiquiatra, el algólogo, el internista, etc. Pero sí, en general, normalmente lo que debemos de buscar es una causa orgánica, un problema físico, ya sea actual o anterior, que es lo que está dando la generación de este modelo de dolor. Yo creo que esto es muy importante porque si estamos viendo que el dolor no solamente es una cosa física, sino también influye la conducta, los conocimientos y la individualidad de cada uno, muchas veces puede haber un dolor, como dice, un dolor que no es real. O inclusive hemos tenido el día que hablamos aquí de amputaciones, gente que le duele el pie y ya no tiene el pie. Exacto. Sigue existiendo la referencia del dolor. Ahora, en cuanto hablamos de causas de dolor, siempre, por ejemplo, si me duele el codo, quiere decir que tengo un problema en el codo, o si me duele del lado derecho, tiene que ser a fuerzas o el ovario o el colon, o existe el dolor referido. No, claro, pero claro que existe el dolor referido. ¿Qué quiere decir esto, doctora? Esto significa que obviamente el origen está en un lado y se va a manifestar en otro. Y esto también puede ser por muchas causas. La misma irradiación del nervio, el cual pudiera estar ahí inervando, o en los pacientes, eso es muy, muy, muy interesante. Resulta que, como dices, un paciente se acostumbra a vivir con un tipo de dolor y así se mantiene, toma algo o ya ni lo toma, se mantiene. Y entonces tiene que llegar un segundo estímulo que moleste más o que tenga ya cuando la enfermedad se ha agravado, y puede ser que no sea incluso en el mismo lugar, sino en un lugar adyacente, y que entonces nos esté dando la pauta para dar el tratamiento. Podríamos decir que un ejemplo es el típico dolor de ciática, que dices, me duele aquí atrás de la pierna, y el dolor está arriba, en la columna vertebral. Ahora, tenemos aquí la suerte de contar con un acupunturista en el foro. ¿La acupuntura ve el dolor de la misma manera que lo ve la medicina tradicional? Sí, si hablamos un poquito de la parte filosófica, porque siempre he dicho, acupuntura, a pesar de que ahorita ya está más que estudiado sus mecanismos de acción y que hemos encontrado pues ya muchas de las formas en las cuales actúa, sobre todo en el dolor, no es lo único, pero sobre todo en el dolor, hablar desde el punto de vista filosófico implica para ellos un estancamiento de canales psicolaterales. Es decir, para la medicina china todo tiene que fluir, todo tiene que moverse. Y entonces cuando algo detiene ese cauce, es cuando hay dolor. Por eso decía un paciente, uno de los de hace rato, es que yo me sobo y se quita, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera incluso como de reavivar. Sin embargo, obviamente, ya en la parte actual, obviamente somos médicos, que eso es muy importante, que sigo insistiendo, tienen que ir con un médico. Porque un dolor, yo puedo decirles, acupuntura simplemente le pones en el punto doloroso y con eso se puede mejorar, porque hay una respuesta local que de manera inmediata puede quitar la molestia. Sin embargo, somos médicos y tenemos que ver cuál es la causa, porque no podemos estar manteniendo a un paciente con un dolor y nada más estarlo paliando o estarlo tapando cuando pudiera ser algo más severo. Yo creo que eso es probablemente el meollo del programa, de siempre buscar qué es lo que te está causando este dolor, para que no vayas de veras a tener una tragedia. Lo que decías anteriormente, que muchas veces se encubre el síntoma, que es el dolor, y la causa subyacente la dejas que siga la enfermedad, y esto puede ser muy peligroso. Y me llama la atención que dijo, te sobas y ya, pues eso era típico de sana colita de rancho, y ahí quedaba, claro, ¿no? El dolor, pero todo el mundo pasamos por eso. Y hasta le pone salivita y es hasta más mágico el asunto, ¿no? Oye, pero me recuerda todo esto, la parte donde sana, ya cuando estás tal vez diagnosticado y te mandan el tratamiento, hay personas, y yo en algún momento, me he de confesar, así lo hice, si ya te empiezas a sentir mejor, a veces incluso interrumpes el tratamiento, y ya, no lo continúas y no llegas al término. ¿Qué tanto puede afectar eso en ese momento y después, obviamente? Pero también
me nace otra pregunta que parte también de las respuestas en el sondeo. Veíamos algunos hombres que, esto está comprobado, los hombres vamos mucho menos al médico, entonces nos aguantamos el dolor porque ese es un comportamiento de machos y así debo ser. A mí no me duele nada y aunque me duela me aguanto. Pues no hay que aguantarnos porque puede ser algo mucho más grave. Exacto. Pero ¿sí es un mito o no esto de que las mujeres tienen un umbral mayor al dolor que los hombres? Nos lo pregunta Paco Islas. Vamos, Paco, vamos a ver esta cápsula del umbral justamente y regresamos con las doctoras a que nos lo expliquen desde su punto de vista. El dolor es difícil definirlo porque es una sensación subjetiva y es diferente en cada persona. Sin embargo, una definición que se dio hace algunos años es la que dio la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor, la cual menciona que es una sensación subjetiva, es una sensación desagradable asociada a daño real o potencial o descrita en términos de tal daño. El umbral del dolor es el nivel en el cual este sistema se activa. Todos podemos percibir estímulos vibratorios, estímulos mecánicos, químicos, estímulos térmicos. No nos generan una sensación desagradable o dolorosa. Sin embargo, cuando rebasamos cierto límite, este sistema se activa y entonces este tipo de estímulos pueden provocar una sensación dolorosa. Existen escalas que son instrumentos que nos permiten aproximarnos a esta sensación. Obviamente no podemos medirlo de manera objetiva porque no lo podemos ver, no lo podemos palpar, no lo podemos oler. Estas escalas nos permiten hacer una aproximación muy cercana a lo real, pero debido a la subjetividad del fenómeno es muy difícil medirlo de manera cuantificada. El umbral está influido por varios factores. Uno de ellos es el género. Suponemos que la mujer tiene un umbral al dolor más alto que el hombre. Obviamente también los medicamentos pueden modificar el umbral del dolor, también el estado emocional, no lo percibimos igual si estamos deprimidos, si estamos enojados, si estamos tristes, se modifica. Sin embargo, también por supuesto que existen factores genéticos. Es un fenómeno en el cual influyen múltiples factores y que es diferente de una persona a otra. Doctoras, entonces, ¿las mujeres aguantan más que los hombres, sí o no? ¿Cuántas veces no hemos oído la frase, híjole, no, es que tú nunca aguantarías un dolor de parto? Yo diría, bueno, es que tú nunca aguantarías una torsión testicular. seguro que así es. Pero entonces, ¿sí las mujeres son más aguantadoras? Pues eso es un poco de controversia, o sea, porque también hay que ver el tiempo de cuánto tiempo tiene de dolor ese paciente. En agudo, las mujeres toleran mejor que los hombres el dolor. Pero también se ha estudiado y en revistas médicas se ha publicado que a largo plazo los hombres toleran mejor el dolor que las mujeres. Toleran. Exacto. ¿Por qué? Porque el pensamiento, estructuralmente hablando, y aquí involucramos la parte emocional y psicológica, es distinto a la estructura de pensamiento de un hombre y una mujer. Entonces nosotras, las mujeres, tendemos a focalizar más las cosas y estar más como pensando en lo mismo que los varones. Los varones se distraen más con la cerveza, con el fútbol, con el béisbol, con los amigos, el tráfico, etc. Entonces eso es lo que hace también que la diferencia de género a corto y a largo plazo haga que la medición y la intensidad del dolor en mismas condiciones sean percibidas de forma distinta. Hombre versus mujer. Mujer tolera más en agudo y el hombre tolera más en crónico. Esto es muy interesante. Perdón, doctora, ¿y en niños? En niños, realmente las niñas, como dice la doctora, toleran un poquito mejor el dolor. O sea, las niñas. Sin embargo, como dicen, o sea, esa parte de si eres niño no tienes que llorar, si eres niña tienes derecho a expresar todos tus sentimientos, desde ahí viene, ¿no? Pero sin embargo, cuando la patología es la misma, por ejemplo, un niño con un osteosarcoma, o sea, un tumor óseo que le afecta a las niñas y a los niños igual, o sea, la niña puede expresar todo y la niña la llevan a la clínica del dolor y al niño hacen que se espere un poco más, ¿no? Sin embargo, ya cuando está la enfermedad en la misma proporción, el sentir del dolor es igual. Yo creo que entonces aquí hay que romper uno de esos paradigmas de aguántate como los machos del dolor, exacto, porque verdaderamente puede estar pasando alguna situación seria. Sobre todo esto en niños, ya en adultos es nuestra responsabilidad acudir a buscar
una causa, una etiología, le decimos nosotros, a ese dolor para dar el tratamiento adecuado. Ahorita vamos a platicar del tratamiento del dolor, porque evidentemente existen miles de patologías que causan dolor, no nos vamos a ir sobre cada una de ellas. Claro. Pero algo me quería decir, doctora, que le interrumpí. Sí, no, que hay como término malentendido de umbral del dolor, porque en general lo decimos como yo tengo un umbral bajo, un umbral alto al dolor. Sin embargo, anteriormente la doctora Guillén nos decía, o sea, umbral al dolor se describe en términos pues de voltaje, ¿no? Lo que desencadena precisamente o activa estas vías del dolor, ¿no? Estas vías eléctricas del dolor. Pero otra vez, normalmente lo utilizamos en eso, de cuándo se siente o no dolor. Y yo vuelvo a lo cultural. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios donde la mujer italiana, en trabajo de parto, grita mucho. ¿Me explico? Y grita, pero son gritos de verdad, ¿no? Es decir, manifiesta o se da el permiso de poder gritar su dolor y echarlo para afuera. Y cuando nosotros vemos, ¿no? A las comunidades indígenas de nuestro país y que nos llegan a los hospitales públicos, no se quejan de dolor. No claro, se quejan de dolor. Mismo, sí. En dolor posquirúrgico, en dolor de lo que sea. En general, este tipo de población no se queja. Y cuando uno se acerca y pregunta, ¿es que no le duele? Claro que me duele, pero ¿para qué grito? ¿Para qué me quejo? Entonces, ¿Para esto qué es una cosa cultural, que es bien interesante, observación, bien interesante. Cuando el umbral sea el mismo, no sé si me explico. Claro que para el mismo dolor, ¿no? Un italiano va a gritar, pero un italiano grita. Como que es condición sine qua non del italiano, ¿no? De la ópera. Pero muchas veces, no, es que es bien interesante esta parte cultural, claro, porque evidentemente se refleja en el comportamiento de cada uno de los pacientes, de cada uno de nosotros, porque todo el mundo hemos tenido dolores distintos. Oscar, ¿tienes llamadas? Sí, nos dice Adrián López, ¿qué tipos de dolor existen? Bueno, ya se han compartido algunos de ellos. Pedro Reyes, el dolor neuropático típico se manifiesta como de quemazón, ardor, punzante o lacerante y puede llegar a ser muy molesto. Aura Hernández, ¿nos pueden explicar qué es el dolor somático, psicosomático, en fin, todas estas divisiones? Y yo me quedaba pensando en uno de los tal vez más intensos que particularmente yo he vivido, y es el de muela. Incluso alguna vez escuché a algún especialista comparar, no sé qué tan alocado sea esta comparación, el dolor de muela con el dolor hasta de una labor de parto, ¿no? O sea, bueno, no la labor, el parto. No, pero es que sí, siempre es como que el dolor de parto siempre es el punto de comparación, ¿no? Claro. ¿Será cultural o el dolor, el cólico nefrítico también dicen que es una cosa tremenda? Es cierto. Pero es una cosa muy dolorosa. Perdón, es más frecuente el parto, entonces yo creo que por eso se toma como referencia, ¿no? Pero sí, un dolor nefrítico, como tú dices, terrible. Y el de la muela yo creo que más, y mucho más frecuente. Ahora, una pregunta que tiene que ver con esto. ¿Cuál es la diferencia entre un dolor somático, qué quiere decir eso, o psicosomático? Ok. Respondiendo la pregunta también de Aura, del público, hay diferentes maneras de clasificar el dolor, de acuerdo a quién origina el dolor, y ahí existen dos grandes grupos: dolor nociceptivo, por estos receptores que tenemos en todo nuestro cuerpo, y dolor no nociceptivo o dolor de tipo neuropático, que es otra de las preguntas que se hicieron. Entonces, cuando hablamos del dolor nociceptivo, es decir, que tiene involucro de estos pequeños como nodos, o que son los que se prenden para transmitir, hacer toda la señaléctica del dolor, tenemos a dos apartados: dolor somático, que es el dolor que afecta a las estructuras músculo-esqueléticas, es decir, músculo, tendón, ligamento, fascia, hueso, etc. Y al dolor visceral, que es el que se genera de las vísceras del cuerpo, apéndice, vesícula, hígado, etc. Y cuando hablamos de dolor neuropático, es el dolor que afecta a las estructuras nerviosas. Y llámense no de que estoy muy nerviosa, no, sino de los nervios del cuerpo. Nervios periféricos, todo lo que va por de fuera de la médula, o sea, es de la columna, y dolor neuropático central, dentro de la columna, que es la médula espinal, y el cerebro, como dicen, el tinaco, ¿no? El sistema nervioso central. Y cuando hablamos de dolor psicosomático, estamos hablando de un proceso en el cual muchas veces el cuerpo expresa con molestias orgánicas o físicas un problema emocional. Es decir, esto es bien importante y nos vamos a ir a un corte. Una situación emocional te puede doler físicamente porque se van a activar las vías del dolor sin que necesariamente haya una causa orgánica, es decir, arquitectónica que te esté causando el dolor. Que esto muchas veces lo vemos, por ejemplo, en las vías sensoriales del tubo digestivo con la gente que tiene colitis, que dicen, no tienes nada.
tiene colitis, está inflamado y está percibiendo el dolor del paciente, aunque no se le esté gangrenando el intestino, aunque no tenga una piedra atorada, aunque no esté perforado, sigue percibiendo el dolor. Entonces, como estamos viendo, antes de irnos un corte, vamos a redondear lo que hemos visto. El dolor se puede presentar por muchísimas causas y hay diferentes vías o mecanismos de presentación del dolor, y una de ellas incluye el emocional, que es bien importante. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes aquí a Diálogos en Confianza, hablando de dolor. Los antiinflamatorios no esteroideos son los medicamentos más utilizados en el mundo. Son excelentes como analgésicos, quitan dolor, como antipiréticos, quitan la fiebre, y como antiinflamatorios, desinflaman. El más conocido es la aspirina, pero existen una gran cantidad de ellos. Otro efecto de los antiinflamatorios no esteroideos tradicionales es que evitan la agregación de las plaquetas, es decir, la formación de trombos, y también por este efecto se utilizan a dosis bajas para prevenir infartos al corazón y en el sistema nervioso central. No obstante sus cualidades, hay que tener cuidado con estos medicamentos, ya que casi nadie conoce los efectos colaterales. Son una de las causas más comunes de hemorragia de tubo digestivo, causando úlceras. Además, su uso recurrente puede dañar el riñón, y a dosis altas, uno de ellos, también muy utilizado, el acetaminofén, puede causar daño severo al hígado. Es por eso que deben ser manejados con precaución y siempre tener en mente sus potenciales efectos adversos, sobre todo si tienes antecedentes de gastritis o úlcera, si estás tomando anticoagulantes o tienes enfermedades del hígado o del riñón. Estoy aquí con el público y vamos a escuchar sus comentarios. Hola, Gloria. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues más o menos. Más o menos. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué nos vas a platicar de dolor? Yo tengo fibromialgia detectada más o menos unos 10, 12 años. Pero pues mi dolor es muy agudo. ¿Te ha durado menos de 3 meses? Bueno, me ¿Llevas dura. 10 años? Tengo 10 años. Entonces te voy a decir porque lo que acabamos de ver es un dolor crónico. Crónico, sí. No agudo, crónico. Sí, pero bueno, mi dolor es muy fuerte. Es un dolor muy fuerte. ¿Y estás bajo un tratamiento? Sí, estoy tomando medicamento, pero aún a veces con el medicamento pues no me ayuda. No es suficiente. No es suficiente. Doctoras, hablando específicamente de fibromialgia, lo comentábamos ahorita, hablamos del dolor psicosomático, decíamos que la fibromialgia es como la colitis de los reumatólogos, en donde no existe una alteración estructural, no hay una fractura, no hay una úlcera, pero tú te sigues sintiendo con mucho dolor. ¿Qué tan conveniente es que la gente que tiene dolor psicosomático como este tipo de situaciones se ayuden con terapia además? ¿Qué opinión tienen? Es bien importante porque precisamente la enfermedad, cuando ya se diagnostica fibromialgia, tener en cuenta que nunca va a un tratamiento único, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que no nos podemos ir solamente con farmacología, con una terapéutica farmacológica, y que además requiere de apoyo, ¿de acuerdo? O sea, se tiene que ir y visitar forzosamente psicología, hacer algo de psicoterapia, algo de psiquiatría, actividad física, cambios de estilos de vida, rehabilitación. Es decir, todo esto se ha visto que en conjunto es como de alguna manera mejoran los pacientes, bueno, mayoritariamente mujeres, pero también tenemos casos en hombres, y es de esta manera, porque incluso, salvo que nos digan otra cosa, pero realmente mejoran y a veces responden más a este tipo de terapias que a los fármacos orales. ¿Tú estás tomando fármacos? ¿Tomas medicamentos? Sí, tomo medicamento. ¿Y qué has hecho en plan sentido de vida para ayudar a tu enfermedad? Bueno, a mí me recomendaron que hiciera ejercicios de, ¿cómo se llama? Deporte. Sí, deporte. Tai Chi. Tai Chi, pero pues desafortunadamente en donde vivo pues no lo hay. ¿Hace algún deporte usted? Sí, bailo. ¿Cada cuándo? Pues 3 veces a la semana. ¿Y los días que baila se siente mejor? A veces el mismo dolor me imposibilita, pero trato de hacerlo y pues no siento, me duele todo mi cuerpo, me duele. Y desde el punto de vista emocional, ¿ha buscado ayuda como una terapeuta? En ocasión, sí me mandaron a psicología, a psiquiatría,
pero eso fue cuando yo empecé con mi problema. Ahorita ya no me han mandado a ningún lado. ¿Y no has seguido? No me han mandado. Cuando estás más estresada, ¿se sienten peor los dolores cuando andas con más angustia? Sí, en ocasiones me dan crisis. Ahorita se puede decir que estoy normal, pero en ocasiones tengo crisis que me imposibilitan incluso pararme o caminar. Y con el medicamento pues sí me ayuda un poquito, pero no disminuye lo que yo quisiera, sentirme bien. Te vamos a recomendar que veas el programa que ya hicimos de fibromialgia, que hicimos aquí. Lo puedes encontrar en YouTube. Y es bien importante, sería buena recomendación para Gloria que además del tratamiento médico que está llevar un apoyo psicológico, doctoras, estamos con puras mujeres. Sí, claro. En verdad que tratar fibromialgia es algo complicado, porque muchas veces incluso nuestras propias pacientes, que en mayoría son mujeres, consideran que dicen, bueno, si no tengo nada roto, si no tengo nada descompuesto, ¿por qué me duele todo el tiempo? Entonces creo que eso también es muy importante de reconocer. Si bien es cierto, existe un impacto emotivo que puede desencadenar fibromialgia, existen cambios orgánicos que no son tan sencillos de determinar por los costos de los estudios, pero que sí han demostrado que nuestras pacientes con fibromialgia tienen alteraciones orgánicas. El mapeo a nivel cerebral en resonancia magnética es distinto si me mapean a mí que si la mapean a usted. La cantidad de una sustancia que se llama sustancia P en líquido cefalorraquídeo, que es la sustancia del dolor, seguramente usted la tiene más alta que yo. Ahora bien, cuando hablamos de apoyo psicológico, no es solamente de este apoyo de, bueno, es que ahorita estoy triste, no. Hay algo que se llama terapia cognitivo-conductual, que dentro del área de psicología, y bueno, mis compañeras de panel no me dejarán mentir, es súper útil para el manejo del dolor crónico y máximo en fibromialgia. ¿Por qué? Porque es como que si nos resetearan el cassette del pensamiento, y entonces esto nos enseña a cómo afrontar situaciones adversas de nuestra vida y también el dolor. Entonces esto nos ayuda como a controlar mejor el dolor aún sin el medicamento. O sea, eso no quiere decir que la terapia cognitivo-conductual sustituya una terapia farmacológica, es decir, medicamentos, pero sí coadyuva y potencializa los efectos benéficos. Entonces ahí tal vez lo que nos falte es terapia cognitivo-conductual como parte del tratamiento habitual de su problema, que es fibromialgia. Ahí lo tienes, Gloria, para que busques otra arma más para que te ayuden y te sientas mucho mejor. ¿Te parece bien? Sí, claro, he ido a unas pláticas de Qigong. Ahí igual me desconciertan un poquito porque me dicen que todo es mental. Pero acuérdate lo que estamos diciendo ahorita, que el dolor, hay dolor físico, pero la emocionalidad empeora todas las situaciones. Entonces, si podemos atacar esa parte, te va a ayudar muchísimo y te vas a sentir mucho mejor. ¿Ok? Gracias, Gloria. Hola, Sergio. Buenos días, tardes. Buenas tardes, ¿qué nos vas a platicar? No sé qué platicar, la verdad. Creo que ¿Tienes dolor? Tengo dolor. ¿Por qué? Yo soy, tengo dolor desde hace como 11 años. Soy paciente como de 5 clínicas del dolor. Hace un año estuve en el programa de Clínica del Dolor. Gracias a ustedes estoy ahorita otra vez en Clínica del Dolor. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el origen de tu dolor? Buena pregunta. Y eso es algo, estoy pensionado a partir de este año, pero fue una pensión por falta de movilidad. Ajá. O sea, estoy con un 45%, digamos, de funcionalidad y fue la causa de mi pensión. Finalmente este año, después de 7 años de andarla peleando, pues no hay un diagnóstico de enfermedad que lo soporte. ¿No tienes un diagnóstico que sepas cuál es la causa de tu dolor? ¿Qué te han dicho los médicos? Un posible que había llegado el médico que me operó por segunda ocasión en columna buscando esta espérame, no. Entonces, ¿te operaron ya de la columna? Tengo 2 operaciones de columna. Si tienes una operación de columna es que había un problema en la columna. Muchos dicen que no me tienen que haber operado, que tengo un problema neurológico. Ok, ¿y no tienes nombre de este problema? Posiblemente sería a la conclusión que llegó la persona que me operó en segunda ocasión, que se fue a Canadá a hacer una especialidad, ya no ha regresado, que era un síndrome de Jering-Rose, algo así se llama, que es un problema neurológico. De hecho, en las resonancias magnéticas aparece una pequeña mancha del lado izquierdo en el hipotálamo, pero el lado más problemático en general mío es el lado izquierdo. Tengo dolor, tengo una falta de sensibilidad, tengo muchas alteraciones en lo que es concentración, conocimiento, orientación. Entonces, evidentemente, en tu caso existe un involucro de la parte neurológica y estás recibiendo tratamiento para el dolor. Estoy recibiendo, de hecho me acaban de cambiar, he estado con todo, el día viernes, el día jueves me empezaron a mandar oxicodona. Ya tuve buprenorfina y estuve tomando metadona, todo lo que es pregabalina y ya. Muchos medicamentos, sí, ya estoy como predializable, traigo daño a hígado y riñón.
por tantos medicamentos, tengo una apnea obstructiva severa, tengo lo que es la parte, tengo una epilepsia que manejan como benigna. Entonces muchos dicen, es que ahí hay una serie de cosas neurológicas que nunca te han checado. O sea, lo que es la apnea puede venir de lo que es la parte del cerebro, ¿no? Del tallo cerebral, sí. Tengo también una hiperglobulia. Hiperglobulia quiere decir que tiene demasiados glóbulos rojos. Me han tenido que hacer sangrías. Entonces me dicen, es que eso viene de dos, o viene del pulmón o viene también del cerebro. Entonces nunca, como que me están tratando de controlar los síntomas, pero nunca han realmente tratado de buscar. Tienes un caso difícil que no se ha encontrado un nombre específico para tu enfermedad. Doctora, ¿la acupuntura le podría ayudar? Ya estuve como 4 años en la acupuntura. De hecho, he estado con los Alcocer, que son muy conocidos, que están ahí por Tasqueña. Y estoy en la terapia. Me han dado 4 veces la terapia estando ahí en una sesión y sigo igual. ¿No te ayuda en absoluto? No. Ni los medicamentos. He estado 4 días por dolor hospitalizado en el Fernando Quirós. Y llega el momento en que me doy de alta simplemente ya no porque disminuya tanto el dolor, sino porque la alteración en casa es bien fuerte, porque como están en urgencias y no me suben a piso, tiene que estar alguien las 24 horas ahí, en el área en la sala de espera, por noticias de mí, que finalmente no pasa nada, estoy ahí, me ponen las pastillas de buprenorfina y sigue la situación igual. ¿Qué le podemos decir a él en un dolor tan crónico? Doctoras, ¿qué opinión? Bueno, pues creo que es un caso muy complejo. Sin duda alguna es un reto médico y bueno, para usted que lo padece pues es muy complicado. Digo, también habría que indagar sobre qué actividad profesional ha desempeñado, cuáles son sus actividades cotidianas, porque eso muchas veces también pueden ser los generadores del dolor. Pero sin duda alguna, si tiene un síndrome neurológico que existe una lesión anatómica, es decir, un daño ahí en el hipotálamo, eso es suficiente causa. Aun cuando se dice que si existe un daño del lado cerebral derecho, lo que debe de doler el lado izquierdo, no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque las conexiones cerebrales hacen que el cerebro pues esté todo pegado, no es un pedazo y otro. Claro. Y también hay algo que se llama imagen en espejo, y eso, por ejemplo, platicábamos hace un momento de la gente que le amputan y que tiene dolor en la pierna que ya no tiene, pues luego resulta que se cura la pierna amputada y les empieza a doler la otra y dice, ¿cómo? Y entonces entran en terror y pánico las personas que lo padecen. Es lo mismo con el cerebro. El cerebro empieza a hacer nuevas redes de conexiones, que eso se llama sensibilización central, que es un término muy rimbombante, pero la traducción coloquial es que el cerebro y el sistema nervioso se adapta a ese daño y ese estímulo alterado que está de forma constante y hace nuevas conexiones. Y eso es lo que hace que incluso aún cuando el daño está del lado izquierdo, pueda doler el mismo lado izquierdo, que es raro, pero puede pasar. ¿Qué recomendaría? Bueno, para empezar, existen muchos otros tratamientos, además de los medicamentos que usted ya enlistó, que son un chorro. Y además de esto, también la educación del paciente. Cuando yo platico con mis alumnos del Instituto Nacional de Cáncer, donde formamos algólogos, tratar el dolor por cáncer a veces puede ser más sencillo incluso que tratar dolor no oncológico. ¿Por qué? Porque el tiempo con el cual vamos a tratar con nuestros pacientes que tienen dolor que no está asociado a cáncer es muy largo. Y entonces tenemos que educar a nuestros pacientes. Eso no hace referencia de que usted sea mal educado, no, sin duda no. Más bien esto es broma, es cómo camina, cómo se para, cómo se acuesta, qué debe de hacer, si tiene que controlar el peso, fortalecer los grupos abdominales, terapia cognitivo-conductual, etcétera, porque es como echarle montón al dolor para que pueda mejorar. Claro, no nada más limitarse a un medicamento. Dos situaciones no van a controlar el dolor, sobre todo en algo tan complejo como puede ser el sistema nervioso central. Sobre todo si habla que hay una lesión cerebral. Así es. Hay que buscarle el nombre a esta lesión. Y sí, doctor, algo nos quería comentar. Sí, justamente era de lo que yo comentaba sobre los tratamientos con acupuntura. A diferencia yo conozco al doctor Alcocer, el doctor es reconocido, no sé quién trabaja ahí, pero en el Instituto Politécnico Nacional hemos hecho bastante investigación y yo de hecho lo invitaría a que nos acompañara para revisar su caso. En realidad, efectivamente, la acupuntura no es nada más, como les digo, un dolor aquí y aquí te duele. Tenemos que tomar todos los antecedentes previos. Y como comenta la doctora, si justamente hay un problema, hay un daño ya físico, obviamente eso está afectando cualquier tratamiento, incluso la acupuntura. La acupuntura también hace relevos a nivel de ciertas zonas cerebrales para generar una respuesta terapéutica.
Entonces, valdría mucho la pena hacer todo un estudio, pero completo. Pues ahí lo tiene, para que hable con la doctora, que le está haciendo una invitación. Lo pueden ver en el poli para tratar el dolor, pero yo insistiría en la lesión cerebral, Sí, que claro. probablemente allí esté el origen de todo. Sí, por supuesto. Que esté con un neurólogo o acudir al Instituto Nacional de Neurología, por ejemplo, ya estuvo, pero para que tenga un nombre. Y si no, de menos quitarle la sintomatología en el mayor grado que se pueda, porque como estamos viendo aquí en el programa, vivir con dolor crónico es muy difícil. Muchísimas gracias, Sergio. Oscar. Hay una llamada que llega, yo creo que es para Alejandra, que dice Tere Cortés. La doctora menciona que las mujeres mexicanas no gritamos cuando estamos en las instituciones públicas. Con respecto a eso, quiero decirle que sí queremos hacerlo, pero los médicos y enfermeras nos regañan si lo hacemos. Incluso me han dicho, si grita, no la atiendo. No, sí, es una pena, ¿no? Que haya tenido que pasar por esta suerte, pero bueno, es el punto nada más como lo cultural, ¿no? Era Claro, puntualizar esto. para hacer la distinción. Claro, la distinción, porque ganas de gritar, yo creo que a todos cuando tenemos un dolor. Sí, a mí me parece severo, clarísimo, ¿no? es muy cultural de como a Así los es. hombres también nos dicen, los hombres no lloran, punto. Pero es Tú bien no gritas y interesante te esta aguantas. distinción que dijo Claro. la doctora, comparado, por ejemplo, con un italiano que va a gritar siempre. Y hay mucha gente que viene de comunidades muy rurales, que los ves y dices, ¿cómo no se está revolcando del dolor cuando trae media pierna, se la voló con un balazo, ¿no? Que es, por eso es muy subjetivo y tiene mucho que ver todo lo que nos están explicando ustedes en cuanto a dolor. En los niños, ¿cómo es? Porque los niños, pues los bebitos lloran todos parejos, pero luego cuando empiezan a desarrollar personalidad, pues es diferente. Ya no hablamos del umbral, sino de la respuesta al dolor. Claro. ¿Qué hay en los niños? En los niños lo cultural también influye, ¿eh? Porque, por ejemplo, tenemos niños de la ciudad en donde el niño se cae y empieza a llorar, ¿no? Y entonces el papá, no, ya cálmate, tranquilo, llora, está bien. Pero vienen niños también de afuera de la ciudad, que están en provincia, y que desde muy niños los ponen a trabajar en el campo, ¿no? Entonces esos niños están acostumbrados a rasparse, a pegarse, a golpearse, y entonces ellos pueden tener la misma caída del niño de la ciudad y no van a manifestar el Es bien dolor como interesante. llanto, porque Claro. realmente también lo cultural en los niños influye, o sea, en donde Claro. esté el niño. ¿Y cómo manifiestan el dolor? Pues desde que nacen hasta la edad adolescente la manifiestan con el comportamiento. O sea, el niño normalmente patalea, o sea, se mueve, se gira, si no se puede comunicar o sus signos vitales cambian. O sea, un niño puede tener, le puede latir muy rápido el corazón, que le llamamos taquicardia, o se le puede subir la presión igual que a un adulto. Entonces, con nuestras escalas que utilizamos, normalmente siempre tomamos en cuenta como los ítems del comportamiento, lo fisiológico y la expresión facial, ¿no? Nosotros las muecas, el niño aprieta los ojitos o llora, o es como manifiesta él la intensidad del dolor, ¿no? Entonces... Esto es bien interesante porque, como estamos viendo, son muchísimos factores más allá del orgánico que se van a manifestar en dolor. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Una definición tal cual es una experiencia sensorial y emocional desagradable. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres que sufren de dolores de parto no les duele igual a todas, ni en el primer parto, ni en el segundo. En el ser humano nosotros tenemos algo que se llama umbral al dolor, que es el estímulo que debe de alcanzar cierto voltaje para que entonces el cuerpo lo reconozca como dañino. Que en dolor normal, es decir, en el síntoma que protege a nuestro cuerpo, debe de ser en un rango de voltaje de menos 65 a menos 75 milivolts. Entonces, ahí, en la médula espinal, podemos tener 3 respuestas. Una, que la médula diga, no, pues te fracturaste y se te salió el hueso, compadre. Entonces, manda la información amplificada al cerebro y el cerebro se hace consciente de que tenemos un daño orgánico, que sea un estímulo dañino, pero no tan importante para molestar al cerebro, para molestar al patrón de que hay algo dañino en la periferia. Si te prensas el dedo en la gaveta, ni siquiera te ha dolido y ya jalaste el dedo. Eso se llama arco reflejo y es la tercera acción que puede tener la médula. Se sabe que la gente con estados de tristeza o depresión tiende a percibir más el dolor y no es porque se lo invente. Eso se llaman síndromes dolorosos somatoformes, psicosomáticos o somatomorfos. Que moleste más o que tenga ya cuando la enfermedad se ha agravado, y puede ser que no sea incluso en el mismo lugar, sino en un lugar adyacente, y que entonces nos esté dando la pauta para dar el tratamiento. En agudo
Las mujeres toleran mejor que los hombres el dolor. A largo plazo, los hombres toleran mejor el dolor que las mujeres. En eso de cuándo se siente o no dolor. Y yo vuelvo a lo cultural. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios donde la mujer italiana en trabajo de parto grita mucho. Y cuando nosotros vemos, ¿no? A las comunidades indígenas de nuestro país y que nos llegan a los hospitales públicos, no se quejan de dolor. ¿Qué son los opiáceos? Son los derivados del opio. El opiáceo se clasifica en opiáceo débil. El opiáceo débil actualmente es el tramadol, porque antes había codeína y eso, pero ya no se usa. Después siguen todos los opiáceos que son para dolores precisamente severos, como es la morfina, la oxicodona y la metadona y la buprenorfina. La morfina, la cual es satanizada particularmente y sobre todo en México, porque todo el mundo sabe de él, pero no saben su uso adecuado. La morfina realmente se usa para quitar un dolor severo, ya sea para un dolor crónico o en dolor agudo. La morfina nos va a tratar de mitigar cualquier dolor al nivel que sea, dependiendo del trauma o enfermedad que se tenga en la patología. Entonces nos va a quitar el dolor particularmente. ¿Por qué usamos la morfina? Porque es la que nos va a dar el mejor método para curar este dolor. La morfina es el fármaco que no tiene un efecto techo como los AINES o otros medicamentos. ¿Qué quiere decir que tiene un efecto techo? Que tenemos una dosis en la cual llegamos y ya no hace efecto aunque demos más. Lo que va a dar son más efectos colaterales, son más efectos indeseables, y la morfina no. Sí tiene sus efectos adversos también la morfina, pero con ella no tiene efecto techo. Si tenemos un acostumbramiento, una tolerancia del paciente, que no es lo mismo que una adicción, podemos ir subiendo la dosis hasta que encontremos el efecto para calmar el dolor. La podemos encontrar tanto en forma de tableta o en forma inyectable. No todas las farmacias van a surtir estos medicamentos. Tienen que ser farmacias que son especializadas para poder tener un control de estos medicamentos que son opiáceos, y la farmacia tiene que llevar un control en un libro especial. Pero actualmente la COFEPRIS está abriendo espacios amplios para que todos los médicos y las farmacias puedan obtenerlo. Las farmacias que se tienen son la farmacia de especialidades, la farmacia La Paz, y actualmente la COFEPRIS convenció a las farmacias San Pablo, en 13 farmacias ya, que se van a poder expender todos estos medicamentos para que haya una gama más amplia para poder obtener y poder recetarlos. Lo único que tienes que tener es precisamente que tu paciente lleve la receta médica. Es una receta que va a estar digitalizada. Haz de cuenta que es una factura. Entonces llega a la farmacia y automáticamente por internet tienen el control, ya sea las farmacias y la COFEPRIS directamente, para poder surtir estos medicamentos sin mayor problema. Todo médico es capaz de prescribir un medicamento fuerte, como es un opiáceo, para un control del dolor agudo, siempre y cuando tenga sus recetarios de narcóticos, el cual actualmente es muy fácil de poderlo obtener a través de internet en la página de la COFEPRIS, y no tarda arriba de 1 o 2 días en tener este recetario. Igualmente, para ir a prescribirlo no tiene ningún problema. Bueno, esta es información muy importante que obviamente acabamos de pasar, pero recomienden este programa a todas las personas que ustedes crean que les va a hacer falta. Carla nos dice, para evaluar el dolor en niños existen diferentes escalas en función de la edad. Manuela, ¿es verdad que una vez que han sido identificados los signos y síntomas del dolor, el paso siguiente es medir el dolor? Esto es, su grado de intensidad. A partir de instrumentos específicos, ¿cómo son las escalas del dolor? ¿Es posible evaluar el dolor al igual que medimos la fiebre con un termómetro? Y me quedé pensando también en parte de lo que se mencionaba hace rato, de las niñas y los niños. ¿Cómo van reaccionando precisamente dependiendo de la población en la que geográficamente se encuentren? No es lo mismo un niño o una niña de ciudad a uno de campo. Sin embargo, también tiene que ver pues todo con lo cultural. Es decir, aunque yo viva en la ciudad, si yo me golpeo y entonces llego o regreso a casa llorando por el dolor y mi mamá o papá me dice, pues te voy a dar otro para que de verdad te duela, pues va a cambiar evidentemente en ese momento mi concepto de dolor,
pero además yo creo que va a ir formando mi temperamento, mi carácter y por lo tanto mi personalidad. Y entonces en un futuro, cuando yo sea una persona adulta, yo voy a reaccionar o a responder tal cual como fui criado, ¿no? Porque entonces tiene que ver con la parte emocional, pero con la parte cultural, evidentemente. Decíamos ahorita que los niños hasta aprenden a utilizar el dolor como medio de chantaje o manipulación a padres, que ya no es que haya un dolor, pero la respuesta o lo que ellos hagan en relación al dolor va a llevar a una respuesta. Yo me acuerdo una vez que me inventé, aquí confieso ya miles de años más tarde, una apendicitis con tal de no dar las calificaciones que había volado, no me acuerdo qué en primaria. Entonces me sacaron de clase, me llevaron a la enfermería y bueno, ya no tuve que entregar la calificación. Pero ahí estaba yo manipulando. Por eso creo que es bien importante este tema y que hablemos de la parte psicológica que tiene que ver con el dolor. Algo me estaba diciendo en el corte, doctora, que es bien importante. Sí, justamente, y que creo que tiene que quedar súper claro. Cuando hablamos de chantaje, a veces esa forma de manipulación que nos enseñan desde niños y que porque a lo mejor vi que mi mamá eso hace con mi papá y entonces, o a mí me dan un dulce cada vez que me pego, ¿no? Ese también es el circuito de recompensa. Ahora, tiene que quedar claro, esas manipulaciones no siempre son conscientes, ¿sí? Es algo ya aprendido, que ya me quedé yo con eso en la cabeza. Y entonces, cuando uno crece, sigue el mismo patrón. E insisto, no es necesariamente hacerlo como en mala leche, en mal plan, de decir, es para obtener lo que quiero. Ya es una conducta aprendida. Y la parte conductual, híjole, ahí cómo les explico, ¿no? ¿Qué hay de traer a conciencia todo esto en cuanto al impacto de un dolor? Pues yo creo que eso también es algo que siempre debe estar sobre la mesa. Y ahorita que se hablaba de evaluar al paciente con dolor, es fundamental reconocer varias cosas. 1, el dolor es individual. 2, hay que evaluar todo el contexto del paciente. Y cuando hablamos de esto, creo que la medicina al día de hoy tiene muchísimas herramientas tecnológicas, tomografía, resonancia, el estudio por emisión de positrones que te ve desde la punta de la cabeza hasta el último dedo del pie. Pero estos son como estudios que deben de ser anexos a nuestro diagnóstico. Es decir, el diagnóstico del paciente con dolor es clínico. Nosotros tenemos que evaluar de forma global al paciente y entonces también hacer una evaluación psicológica. Y ahorita en el corte que se presentaba la parte de la terapéutica, nosotros también tenemos que hacer una evaluación psicosocial y económica del paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un paciente con dolor crónico que le queremos dar X o Y terapéutica, sobre todo cuando hablamos de medicamentos que pueden causar alguna alteración en el sistema de la recompensa, debemos de tener claros si nuestro paciente ha tenido alguna adicción a la comida, a los carbohidratos, a las galletas, al tabaco, al alcohol o a sustancias psicoactivas, es decir, drogas. Y todo esto es lo que hace la evaluación integral del paciente con dolor y la psicología, sin duda alguna, la parte emocional es fundamental. ¿Hace cuánto aparecieron, porque esto no es de muchísimos años, las clínicas de dolor? Ok, bueno, la primera clínica instituida en una unidad hospitalaria fue la que se hizo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán. Sin embargo, el padre de la algología, y todos los que somos algólogos aquí lo sabemos, es el doctor García Olivera. Y él se formó en Estados Unidos y su práctica clínica la vino a realizar aquí al Hospital General de México. Y de ahí él fue asesor del doctor Ramón de Lille, que es el quien fundó la primera clínica. Después la segunda clínica, bueno, ahí hay como un tema un poco nebuloso. Nosotros en el Instituto Nacional de Cáncer se abrió la clínica al mando del doctor Ricardo Plancarte Sánchez, mi jefe, un saludo. Y pues llevamos más de 35 años funcionando como una clínica formal. Y de ahí está la del Centro Médico 20 de Noviembre, está también la del Hospital General. Ustedes se han estado preguntando, ¿y qué es esto de una clínica del dolor? Vamos a ver esta cápsula. Una clínica del dolor es un servicio que atiende a pacientes con dolor refractario, con dolor de difícil control. Antiguamente se consideraba que era dolor crónico, que dolor crónico se entendía como aquel dolor que duraba más de 3 meses, pero ahora vemos que la tendencia es atender a pacientes que puedan tener un dolor de menos tiempo de evolución, pero que el manejo resulta difícil. Es decir, ahora hay especialistas que se encargan de atender a estos pacientes en los cuales el control del dolor no se logra por los medios convencionales.
Estos especialistas que atienden este tipo de dolor de difícil control se llaman algólogos y trabajan en las clínicas del dolor. Son médicos que primero hacen una especialidad en anestesiología y después hacen un curso de alta especialidad en algología. Ellos son los que tienen los conocimientos de alto nivel para atender a este tipo de pacientes. Este servicio está dividido en Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. En Clínica del Dolor atendemos a los pacientes con dolor crónico, en los cuales la causa no es una enfermedad terminal. Por ejemplo, puede ser una migraña, una neuralgia facial, lumbalgia, dolor posamputación, una cicatriz dolorosa. Y hay otra parte del servicio que atiende a pacientes con enfermedades que ya no tienen posibilidades de curación, en los cuales además de manejar el dolor se manejan otros síntomas, como puede ser depresión, como puede ser anorexia, como puede ser ansiedad, como puede ser prurito, etc. Aquí se da un manejo tanto de síntomas al enfermo y además también se brinda soporte emocional para la familia y al enfermo. Una vez que llega el paciente es atendido por el médico especialista. Este médico elabora su expediente, hace una exploración física detallada y de acuerdo al diagnóstico con el que el paciente acude ya al servicio, aquí se hace la evaluación del dolor, se ve cuál es el tipo de dolor que presenta el paciente y se determina el esquema de tratamiento de acuerdo a las condiciones particulares de cada paciente. Y generalmente los esquemas de tratamiento son multimodales. Multimodales significa que el paciente recibe medicamentos que actúan de diferente forma, porque los fenómenos de dolor que se atienden aquí a veces tienen varios componentes. Tienen dolor somático, el paciente puede presentar dolor visceral, puede presentar dolor neuropático y casi siempre presentan 2 o 3 tipos de este dolor. Casi siempre los tratamientos pueden ser con AINES, con analgésicos, y se complementan con coadyuvantes como son antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivos. Dependiendo de la intensidad del dolor también se pueden utilizar opioides, que pueden ser débiles u opioides potentes. Aparte de que el paciente es evaluado por el médico especialista, también contamos con psicólogos, con enfermeras, con trabajadoras sociales, con nutriólogos que complementan el manejo que se hace con el paciente. Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Para que un paciente pueda ser enviado al servicio, solo requerimos que sea con una solicitud de interconsulta por parte de su médico tratante. Doctores, entonces en una clínica del dolor el paciente llega con un diagnóstico. Entonces, y lo que se va a manejar es el dolor, y tenemos la idea que el dolor se maneja tomando una pastilla, como vimos, o algún parche, pero existen muchas más opciones terapéuticas de dolor. Quiero que me platiquen un poquito de ellas y también de la acupuntura. Bueno, existe el abordaje psicológico, obviamente terapias complementarias, terapia física y de rehabilitación, y también lo que es el manejo intervencionista del dolor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se agotan todos los recursos, y ya sea que los medicamentos causen más eventos adversos, o sea, más molestias que el control del dolor por sí, o que pese a nuestros mejores intentos no se controla, que eso es alrededor del 20% de la población con dolor, se pueden realizar procedimientos como pueden ser bloqueos de nervios, administrando anestésicos locales, esteroides o bien sustancias líticas, es decir, que queman, como la sosa cáustica, que si yo la pongo ahí le hace como un hoyito. No le hacemos un hoyito al paciente. Lo que hacemos es inhibirla sin cortar el nervio con una tijera, pero inhibir la transmisión del estímulo. Ahorita platicábamos tras bambalinas, cáncer de páncreas. Nosotros diseñamos una técnica que se llama inhibición transdiscal de nervios esplácnicos. Lo hacemos de forma percutánea, es decir, atravesamos la piel del paciente, no lo abrimos. A ver, la voy a barajar ahí. Llega un paciente que tiene un cáncer de páncreas, que tristemente es un cáncer que suele doler muchísimo. Entonces, ya tomó analgésicos, ya tomó inclusive medicamentos controlados, que ya que hubo una cápsula sobre ellos, no se controla. ¿Qué es este intervencionismo? Le meten una aguja por dónde y que va a buscar bloquear los nervios. Los nervios que dan la sensación de dolor del hígado, del páncreas, del vaso, se llaman nervios esplácnicos, y de ahí sale como un tronco que se llama plexo celíaco. Entonces nosotros entramos por arriba del diafragma, es decir, lo que divide el pulmón del abdomen. Entramos en el colchoncito entre un disco y otro, que ese es un espacio interdiscal. Atravesamos con una aguja, llegamos atrás de la aorta, por delante de la vértebra, y ahí es donde corren estos nervios. Entonces administramos medio de contraste para saber que nuestra aguja está bien puesta.
lo podemos hacer viéndolo directamente con rayos X o bien en en un tomógrafo. Y entonces una vez que hacemos esto, administramos un poco de aire para empujar el pulmón y la aorta y todo para que no se toquen esos órganos, y luego metemos una sustancia que decíamos que es parecida a algo que quema, que es el fenol. Y esto lo que hace es interrumpir la transmisión del estímulo doloroso del dolor que da el abdomen superior. Esta es como una alcoholización del nervio. Así es, pero sin abrir. Sin abrirlo, a través de y el paciente ya no va a sentir dolor. Probablemente quede con un remanente de dolor, pero que pueda ser muy manejable con medicamentos. ¿Pero y es permanente? Tiene un tiempo de duración, 6 meses es como el tiempo promedio, desgraciadamente en cáncer de páncreas. El paciente que ahorita vamos a regresar, tenemos que hacer un corte, pero es un punto bien importante aquí porque era un tema de controversia, yo me acuerdo cuando éramos residentes, y ahora afortunadamente los algólogos han avanzado muchísimo, es una de las áreas de la medicina donde ha corrido rápidamente, pero vamos a un corte y vamos a seguir hablando con las doctoras que nos den más temas, más puntos sobre dolor. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Es para medir el oxígeno de sus pulmones, don Ángel, ¿sí? Los cuidados paliativos son los cuidados que se dan a un paciente que tiene una enfermedad que no tiene una cura, que está fuera de un tratamiento curativo. Consisten en varias acciones muy encaminadas al bienestar, al confort del paciente y obviamente a una sensación de bienestar tanto al paciente como a la familia. A ver, el Neni 9949. Soy enfermera especialista en cuidados paliativos y enfermera tanatóloga. La esencia de una enfermera es el cuidado en todos sus contextos. Y en este caso, en nuestros pacientes terminales, se da y se proporciona un cuidado integral en casa a pacientes cuya enfermedad y tratamiento curativo no responden. Generalmente son varios abordajes: el abordaje médico, el abordaje de enfermería, el abordaje emocional y el abordaje familiar o de la red de apoyo del paciente. Tomamos dos grandes vertientes, dos grandes estrategias. Una, cuidados que van dirigidos a la seguridad del paciente, y dos, cuidados que son de confort. Médicamente hablando, estamos hablando de intervenciones conservadoras, como son medicamentos, incluso sugerimos algunas posturas, alguna situación para que pudiera esto aminorar. Generalmente pues emplean medicamentos de varios grupos farmacológicos, opioides, medicamentos analgésicos no antiinflamatorios, para que este dolor mejore. Los cuidados que van dirigidos a la seguridad, estos son: primero, que estén libres de riesgo, libres de peligro en casa. Fomentamos hasta donde sea posible la autonomía de nuestros pacientes. Segundo, son cuidados de confort. Le enseñamos a la familia cómo bañar a un paciente en regadera, cuando ya no puede levantarse, cómo hacer un baño en cama, cómo hacer la higiene de los ojos, cómo hacer la higiene de la boca, de las manos, cómo hidratar esa piel, cómo moverlo en cama para prevenir esas úlceras por presión, cómo tender una cama, cómo ponerle una sábana clínica. Yo les llamo a mis cuidados de confort, les llamo cuidados de amor. Nosotros ofrecemos servicios de una evaluación médica especializada por un médico especialista en algología y cuidados paliativos, una enfermera también especializada en el área de cuidados paliativos, el apoyo emocional generalmente evaluado por una tanatóloga y psicóloga, el servicio de apoyo a la familia y a su red de apoyo y la evaluación del trabajador social. Yo no hablo de muerte con los pacientes, hablo de vida, porque finalmente el sentimiento lo implica mientras estén vivos, hasta el último momento. Que todo paciente y que toda persona que curse con una enfermedad terminal o que tenga un proceso crónico no curativo, tiene derecho a estar libre de dolor. Héctor, ¿cómo estamos? Muy bien, muy gracias. ¿Qué nos va a platicar? Bueno, pues yo vengo representando a la Escuela Superior de Fisioterapia y Rehabilitación. Ya hemos estado en otros programas y les queremos invitar para todo lo que sean problemas óseo-musculares. Con mucho gusto los podemos atender. Claro, hay que hacer una cita y todo, y también tenemos varios planteles en el área metropolitana, y de esa manera podemos hacer que los pacientes no se trasladen tanto de un lugar a otro. Nos ponemos a sus órdenes, pueden llamarnos y con mucho gusto les vamos a atender en lo que sea posible. Y recuerden, todos los problemas óseo-musculares. Perfecto, esto es bien importante porque son una causa común de dolor y la fisioterapia y rehabilitación va a hacer que disminuya
el origen de este dolor para que el paciente se sienta mucho mejor. ¿Estoy bien? Claro, así es. Nosotros vamos a aplicar varias terapias, varias técnicas para poder aliviar el dolor. Muchas gracias. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué nos vas a decir? Bueno, yo hace 4 años empecé a tener dolor en el cuerpo. Me acuerdo que el primer dolor fuerte que tuve fue en los codos y de ahí empezó así desde el cuero cabelludo hasta los pies. Muchas veces recuerdo haber despertado por el dolor de estómago y pensaba que era como que tenía una infección, o sea, siempre pensaba como una que tenía alguna otra situación enfermedad. orgánica. Pero la verdad es que fue aumentando el dolor en el cuerpo hasta que no me podía ya mover. ¿Y qué diagnóstico te dieron? Fibromialgia. ¿Y cómo estás manejada? Bueno, tomo medicamento, pero tomo pregabalina. No nos digan los medicamentos, más que estás bajo tratamiento médico. Sí, estoy en tratamiento médico, igual hace 4 años, pero creo que también es como un tratamiento integral, como lo han dicho. O sea, sí me mandaron a terapia, cambié totalmente mi estilo de vida, mi alimentación. ¿Haces ejercicio? Sí. ¿Y te ha ayudado? Sí, pero bueno, antes de que me la diagnosticaran hacía mucho más ejercicio, pero la verdad es que ahora he tenido que poner como límites en la actividad física. Tampoco es como hacer muchísimo, sino hacer yoga o caminar, o hay días en que el dolor es muy fuerte, entonces también es como aprender a descansar esos días para poder no desgastar ya tanto a tu cuerpo. ¿Qué hay de la parte emocional contigo? ¿La manejas también? Sí, y creo que tiene mucho que ver. Yo he notado que cuando me estreso empiezo a tener dolores, o cuando tengo alguna preocupación, que creo que es muy importante para las personas con fibromialgia, que tomen una terapia, que estén conscientes de poner límites, porque a veces el exceso de actividad hace que empeore la condición. Aprender a decir que no. Así es lo más difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Nos dice Margarita Padilla, creo que es importante que no se tome a la ligera cuando un niño tiene un dolor, es decir, que no se generalice que los niños pueden chantajear diciendo que tienen un dolor. Mi hija se quejaba de dolor en los huesos y los médicos solo me decían que era normal porque estaba creciendo y lo que ella tiene es cáncer. Entonces deben ser responsables de lo que se informa y evidentemente pues llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto a antes de dar un diagnóstico. Ruth, la evaluación de un paciente con dolor crónico que a menudo ha pasado por diversas consultas médicas y ha seguido múltiples tratamientos ineficaces, ¿siempre es un reto para el médico? Arturo Ruiz, la visita a un especialista en dolor puede representar una luz de esperanza que facilite su recuperación. Si se consigue ganar la confianza del paciente con una actitud proactiva, interés y dedicación. Yo me quedaba pensando hace rato en la importancia en que ahora todos los especialistas indican que el tratamiento debe ser integral. Pero también la realidad es que estamos en un país donde la atención médica no es suficiente para el número de pacientes que existen o existimos. Entonces es complicado, por eso la importancia de tomar en serio el asistir tal vez a una terapia o aquí en Diálogos en Confianza constantemente les compartimos las páginas de algunas instituciones, de algunas organizaciones que dan también servicio gratuito o en ocasiones simbólico para que entonces cada quien pueda encontrar un lugar dependiendo evidentemente también de la enfermedad. Hay una institución que está dedicada a eso, pero buscar la terapia de forma alternativa e integral es yo creo que algo bien importante que puede dar una calidad de vida mucho mejor. Claro. Estábamos hablando de, por ejemplo, los bloqueos que decíamos, bloqueas ese nervio por 6 meses, que en cáncer de páncreas, comentaba ahorita la doctora, el cáncer de páncreas tristemente tiene un mal pronóstico, pero de menos, y vimos una cápsula de cuidados paliativos que es bien importante, que el tiempo que le quede a ese paciente, porque también hay que ser realistas, que lo pase lo mejor posible. Claro. ¿Ustedes ven sobre todo pacientes terminales, doctoras? Sí. Pacientes terminales. De todo un poco. Supongo que la doctora Guillén en INCAN, ¿no? Probablemente mucho más paciente con este tipo de patologías. Sí,
pero por fuera se ve de todo tipo, ¿no? Es decir, vemos muchos pacientes de la tercera edad donde tienen un problema osteoarticular importante, ya avanzado, y aquí es la importancia, a mí me gusta mucho hablar como del intervencionismo. ¿Por qué? Porque son pacientes que a lo mejor incluso andan caminando con fracturas de cadera, otros que los dejan ya inmóviles, y que por condiciones de salud, de la cardiopatía, la neumopatía, qué sé yo, sus propias enfermedades, ya no son candidatos para que se les haga una cirugía de prótesis de cadera, ¿no? O el estado avanzado, simplemente no hay una indicación quirúrgica para poder ayudar a este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué hacemos? Con el fármaco, por ejemplo, tenemos que empezar, pues como todo, escalonadamente. Sin embargo, cuando hay pacientes que les ponemos fármacos y que no son candidatos para los AINE que hemos estado hablando, ¿no? Que serán candidatos para otro tipo de medicamentos, pero este otro tipo de medicamentos los trae con una somnolencia intensa, con mareo, vértigo, náusea o estreñimiento intenso, que a pesar de poner otro tipo de tratamientos para tratar de revertir, son síntomas que no son fáciles de tratar. Entonces, es mejor, y de entrada nos podemos ir con los bloqueos, como decía la doctora Guillén, podemos irnos con los bloqueos, ¿no? Y está tan avanzada esta situación que, bueno, podemos diferentes tipos de bloqueos en la rodilla, pacientes que tienen desgaste articular importante, insisto, que tampoco son candidatos para una prótesis de rodilla, o que simplemente ellos dicen, no quiero, ¿no? Porque me da miedo la anestesia, me da miedo la cirugía. Podemos intentar este tipo de tratamientos, ¿no? De columna, hombro, todo este tipo de cosas se pueden tratar, dejando de fuera un poquito lo oncológico, pero por supuesto que dentro de la otra área también hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, infiltrando en diferentes áreas se puede quitar el dolor. Sí. Oye, y yo quería hacer un agregado, y es que escuchando la cápsula de la Clínica del Dolor, hacer la diferencia también entre, no es lo mismo la Clínica del Dolor que los cuidados paliativos, programa que ya también hemos hecho aquí en Diálogos de Confianza y lo puedes encontrar en YouTube, pero para quienes se hace como esta diferencia y que se les envía a uno u otro Creo espacio. que ese es un comentario fabuloso, porque la realidad de las cosas es que el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos muchas veces van amarrados. O sea, si bien por la cuestión de la estructura en el área de la salud en México y en muchos otros países han tratado de diferenciarlos, la realidad de las cosas es que en cuidados paliativos el dolor es uno de los síntomas más frecuentes. Y lo que se desarrolló, por una parte, fueron cuidados paliativos que eran más bien cuidados de confort, de soporte y al final de la vida, y el manejo del dolor sin duda alguna es algo fundamental dentro de los cuidados paliativos. Entonces, esto es como el todo holístico, y entonces hay áreas: terapia física de rehabilitación, manejo del dolor agudo, manejo del dolor crónico, manejo intervencionista y cuidados de soporte y cuidados paliativos. Pero todo va dentro de una esfera que lo ideal pues es que todo esté junto para atender a un paciente. Y algo muy interesante, solamente para recalcar, cuidados paliativos y manejo del dolor no es solamente para el paciente con cáncer o para el paciente geriátrico. Por ejemplo, hay grandes áreas de la salud que están muy desatendidas, pacientes cardiológicos. Así. Los pacientes que mueren por enfermedades cardiovasculares es la primera causa en nuestro país, y muchos de ellos hacen insuficiencia cardíaca, hacen angina de pecho, hasta que no hay más que darles cuidados paliativos y de soporte. Enfermedades neurológicas, pacientes demenciados, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, también requieren cuidados paliativos de soporte y manejo del dolor. Entonces, como que esto es un área que hay que difundir, que hay que trabajar. Creo que estamos en el proceso de cambio. Cuando dicen es que hay que cambiar, no. Ya venimos en el proceso de cambio, ya hay una ley general de cuidados paliativos, ya se dicta que el dolor es un derecho fundamental de los seres humanos, el tratamiento del dolor. Entonces, como que lo que hay que hacer es programas tan geniales como este para que se difunda qué es lo que hacemos los que nos dedicamos a hacer algo, los algólogos. Doctora, intervencionismo para dolor en niños. Sí, sí hay. ¿Qué y se ayuda hace? mucho. ¿Y en qué casos? En niños, nosotros, por ejemplo, en la Clínica del Dolor del Hospital Infantil vemos a muchos niños oncológicos, pero también vemos a muchos niños con enfermedades crónicas degenerativas. Como dice la doctora, muchos niños con epilepsia que tuvieron secuelas neurológicas, muchos niños cardiópatas, muchos niños neurológicos o de algunas otras enfermedades. Y entonces lo que nosotros hacemos es que normalmente estamos muy pendientes de esos niños si van a entrar a algún procedimiento para nosotros hacer el intervencionismo, porque obviamente en un niño sí tiene que estar el niño completamente dormido para hacerlo con más seguridad. Entonces nosotros muchas veces cuando el paciente entra a quirófano,
nos avisa el servicio de anestesia, va a entrar un niño que es de ustedes, o nosotros, como ya sabemos, los papás nos avisan, doctora, mi niño va a entrar al quirófano tal día, qué bueno que me lo dice, entonces vamos, lo valoramos y en quirófano hacemos el intervencionismo. ¿Qué hacen, por ejemplo? Ponemos bloqueos neuroaxiales o bloqueos guiados por ultrasonido. ¿Qué quiere decir? Bloqueos neuroaxiales es bloqueos que pues obviamente van a hacer que durante la cirugía les ayude a disminuir pues la sensación de, sobre todo de la parte inferior del cuerpo, o también se puede poner bloqueos de plexo para la cirugía de mano, de brazo, y lo que hacemos es eso, dejarle un catéter para manejarle medicamentos como anestésicos locales u opioides afuera, y se quedan varios días con esos, y eso hace que disminuya, que el niño no tenga dolor y que disminuyan su incidencia de efectos adversos por medicamentos cuando el niño tiene mucho dolor y que tenemos que dar muchas dosis más altas, ¿no? Pero sí se hace intervencionismo en niños, lo único es que todo tiene que ser más protocolizado. Tenemos que tener, como todos, también los adultos tienen consentimiento informado, pero en esto tenemos que explicarle perfectamente a los papás, y en los niños también pedir la autorización a ellos si ellos ya tienen la capacidad de, porque obviamente le explicamos cuál va a ser la finalidad de hacerle ese procedimiento. La mayoría, cuando son adolescentes, ellos deciden si sí, explicándoles los beneficios de los bloqueos que llegamos a hacer, que también es infiltrar anestésicos locales en el sitio doloroso, o incluso cuando van a hacer alguna maniobra, el médico tratante como el cirujano o algo, nos hablan y nosotros en ese momento hacemos la maniobra para que el procedimiento sea menos doloroso, como ser bloqueos periféricos. En cuanto a acupuntura, doctora, porque la acupuntura mucha gente se acerca, ven como no me sirven los medicamentos, me voy a acupuntura, y cada vez vemos que se incorpora más a la alopatía en ese sentido. En dolor yo creo que la acupuntura tiene un campo gigantesco. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, de hecho, ya lo había yo comentado, la acupuntura donde más ha demostrado su eficacia es en dolor. Básicamente los mecanismos de acción que se han encontrado han sido sobre dolor y sobre algunas cosas, pero ha sido como secundario a esa búsqueda de mecanismos. Desafortunadamente, y como ya hemos hablado, el sistema de salud pues tiene sus cuestiones políticas, ha ido un poco lento en el país en la incorporación de la acupuntura, pero en Europa, en Estados Unidos, hay clínicas donde justamente estas clínicas de dolor de tratamiento integral está la acupuntura, tanto en clínica de dolor como en cuidados paliativos. Nosotros, desde el punto de vista médico, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, en la especialidad donde yo estoy, son médicos. Ya incluso tenemos varios médicos especialistas que van a hacer la especialidad segunda en acupuntura humana. Una pregunta, ¿ustedes tienen un consejo de acupunturista, por ejemplo, el Consejo Mexicano de Reumatología, de Gastroenterología? ¿Hay alguien que regule a los acupunturistas? Porque también vemos a mucha gente que dice, yo soy acupunturista, y no son, ustedes son médicos que hicieron especialidad. Nosotros formamos parte del Colegio Mexicano de Acupuntura Humana. El consejo está en formación todavía, pero lo que comentaba, en este colegio estamos todos los médicos especialistas reconocidos por el instituto. Y lo pueden buscar en internet, porque es bien importante, si alguien quiere buscar a un acupunturista, que vayan con alguien que verdaderamente sí sepa. Claro, está la página coma.mx, me parece. Si no, en el Instituto Politécnico Nacional, en la página de la especialidad en acupuntura humana, hay una liga directa al colegio. Y bueno, en México ya está trabajándose en el INCAN. Sí, bueno, ya en el Consejo sí, pero ya como servicio estamos en el INCAN, en el área de cuidados paliativos, y en el Hospital 20 de Noviembre, en la Clínica del Dolor. Mil gracias, doctora. Tenemos que hacer un corte, y ahorita regresamos con ustedes. Hay diferentes maneras de clasificar el dolor, de acuerdo a quién origina el dolor, y ahí existen dos grandes grupos: dolor nociceptivo, por estos receptores que tenemos en todo nuestro cuerpo, y dolor no nociceptivo o dolor de tipo neuropático. Tenemos a dos apartados: dolor somático, que es el dolor que afecta a las estructuras musculoesqueléticas, y al dolor visceral, que es el que se genera de las vísceras del cuerpo. Y cuando hablamos de dolor neuropático, es el dolor que afecta a las estructuras nerviosas. Tratar el dolor por cáncer a veces puede ser más sencillo incluso que tratar dolor no oncológico. Hay un problema, hay un daño ya físico, obviamente eso está afectando cualquier tratamiento, incluso la acupuntura. La acupuntura también hace relevos a nivel de ciertas zonas cerebrales para generar una respuesta terapéutica.
Ahora, tiene que quedar claro, esas manipulaciones no siempre son conscientes. ¿Sí? Es algo ya aprendido, que ya me quedé yo con eso en la cabeza. Y entonces, cuando uno crece, sigue el mismo patrón. El diagnóstico del paciente con dolor es clínico. Nosotros tenemos que evaluar de forma global al paciente y entonces también hacer una evaluación psicológica. Todo esto es lo que hace la evaluación integral del paciente con dolor y la psicología, sin duda alguna, la parte emocional es fundamental. Lo que hacemos es inhibirla sin cortar el nervio con una tijera, pero inhibir la transmisión del estímulo. Sin embargo, cuando hay pacientes que les ponemos fármacos y que no son candidatos para los acné que hemos estado hablando, ¿no? Que serán candidatos para otro tipo de medicamentos, Bien, pues ahí lo tienen. Estamos viendo muchísimas opciones para tratamiento del dolor, más allá de las farmacológicas y de parches. Ya hablamos de intervencionismo también, ya hablamos de acupuntura. La doctora nos insiste siempre, asegúrense que vayan con un médico porque es una de las áreas de la salud que puede quedar desprotegida. Siempre en este programa digo, si vamos a hablar de un tema de gastro, métanse a la página del Consejo Mexicano de Gastroenterología para que encuentren gente que esté capacitada para llevar a cabo el tratamiento adecuado. Intervencionismo en niños también se hace. ¿Qué hay de estos aparatos reguladores? Hay gente que le ponen dispositivos diferentes que tienen que ver con dolor. ¿Qué hay? Es esta parte maravillosa de la tecnología, ¿no? Aplicada a medicina, en donde ya evidentemente es cuando al paciente ya le hicimos toda la evaluación, toda la historia clínica, ya ensayamos cierto tipo de medicamentos y al final del día decidimos junto con el paciente qué es la terapia más adecuada para él. Entonces se puede colocar, ahora sí, repito la palabra neuroaxial, que es a nivel del neuroeje, es decir, la columna vertebral. Pueden implantarse dos tipos de dispositivos, ¿no? Uno que está liberando, que es como un catéter, y se coloca, ese catéter va ligado, digamos, a una bombita, ¿no? Que todo el tiempo, 24 horas, está enviando medicamento específicamente al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque ahí tenemos que es el receptores. líquido que está irrigando todo nuestro sistema nervioso central. Así es, desde el cerebro hasta toda la médula espinal, ¿de acuerdo? O también existe la otra modalidad en donde se coloca mismo con electrodos, pero aquí van unos electrodos donde igualmente van colocados, pero en este caso a un neuroestimulador, que es un generador, digamos, en donde va liberando energía, van haciendo ahora sí como que toquecitos, digamos, de una intensidad específica en un área de la médula espinal específica y esto se traduce en mejoría del dolor. Decíamos, no todos los dolores son iguales. Unos arden, otros están entumidos, otros es como si me trajera algo picado, otros son como agujitas. Entonces, nosotros como algólogos tenemos que discernir qué tipo de mecanismo creemos que está involucrado en el dolor del paciente. Con base en ello, nosotros vamos a poder poner entonces tal medicamento y en el caso de los dispositivos, colocar entonces una bomba intratecal o hacerlo de un electrodo de neuroestimulación. Y son bombas o pilas que duran 9 años, 7, 9 años, se cambian, ¿no? El tipo de instalación podemos decir que es similar a cuando se coloca un marcapasos, por ejemplo. Es un marcapaso, en realidad es muy similar a un marcapaso. Así es. Eso es importante porque la gente tiene miedo de decir, ¿con qué me van a poner? Pero saber que es algo que está estandarizado y funciona. Oye, una de las preguntas que más han salido por varias personas es, yo creo que la forma en la que entendemos cada persona el dolor, porque algunos creen que se exagera demasiado hoy en día y que entonces hay remedios para absolutamente todo. Estamos en una época en donde la inmediatez aparentemente es el remedio para el amor, para las relaciones interpersonales, para los trabajos y para las enfermedades también. Afortunadamente yo creo que la tecnología, la ciencia y la medicina van avanzando cada vez más, pero es por el bien de la humanidad. Ahora, esta parte del automedicamento, de automedicarse y todo esto para no sentir dolor, sí me parece que en ocasiones se exagera. Sí. Pero también hay que hacer una diferencia bien importante, que era lo que marcaban desde un principio, el dolor desde cada quien. Yo no me puedo meter en el dolor ajeno, como minimizar el, ay, estás exagerando mucho, seguro tú eres hipocondriaca, en fin, tantas cosas que también hay alrededor, que al mismo tiempo sí es algo que existe y también algunas personas lo utilizan como medio para manipular a las demás, pues sí, también es cierto. Pero pues creo que es algo bien delicado que forma parte de los derechos humanos. Entonces, pues creo que sí, es todo un tema que genera incluso controversia en él, pero pues sí hay que poner mucha atención a qué es lo que siente él, esa persona como dolor y quién no, pero también entender que el dolor en la vida humana es necesario.
¿Por qué? Porque es una alerta también para saber qué es lo que nos está ocurriendo y que algo tenemos que modificar. No podemos como nulificarlo pronto y decir, ya no existe y se acabó. Pero como dice la doctora, es bien importante buscar una causa del dolor y tratar la causa. Y lo decía alguien en una llamada con los niños, que no le digas, bájale al berrinche cuando a lo mejor tiene una apendicitis, ¿no? Entonces, llegar a la causa o una leucemia. Habló alguien de que sus dolores eran unos dolores terribles del niño, le decían, eran dolores normales y no era nada normal, tenía un cáncer el niño. Entonces, buscar una causa, descartar la organicidad, pero y el dolor, cuando hay organicidad también se puede manejar, pero los dolores crónicos, que es a donde llevamos el programa, es a ver las opciones que las doctoras nos están explicando que existen para manejar el dolor cuando es un dolor crónico serio que tristemente es súper incapacitante. Los dolores, una pregunta que va a meter ruido, pero me llegó y dice, ¿qué hay de la marihuana y el dolor? Okay. Bueno, es muy interesante, no está legalizado en nuestro país, están todavía las iniciativas de ley que tendrán que organizarse los políticos y que necesariamente deberán tener gente médica adentro para que puedan decir, oye, esto sí, esto no, para esto se ha demostrado que funciona, que no. ¿En qué se ha demostrado que funciona? En el área de dolor sí funciona. No tenemos bien establecido todavía en qué tipo de dolores funciona. Ahora en el congreso que tuvimos de dolor llevaban unos carteles, unos trabajos padrísimos, y donde se hizo un estudio en donde dosificado el cannabinoide en pacientes con fibromialgia funciona. Okay. Ojo, pero estoy hablando dosificado, no estamos dando soluciones aquí. Y eso es experimental, perdón que lo mencione, porque no hay todavía un libro donde nos diga, así es, no hay nada que nos diga, tú como médico puedes recetar ampliamente el medicamento. No, todavía no, pero tendrá que hacerse, pues, porque pero primero que se haga un medicamento. Claro. Yo he visto en el mercado informal, hay que decirlo, completamente algo llamado marihuanol, que es una pomada con base en cannabis e incluso hasta peyote llegan a decir que tiene, exacto. Pero ojo, lo que dice la doctora, está en estudio y tiene que estar valorado por la ciencia. ¿Qué comentarios tienen? Sí. Nada más comentar que sí, obviamente llama la atención marihuana, pero no estamos hablando incluso de la marihuana de la planta completa. Desde el punto de vista médico, están haciendo, obviamente, cannabis, sintético. Exactamente, la separación de los tetrahidrocannabinoides. Exactamente, sí. Y sobre eso se está haciendo investigación en cuanto a quitar la parte que nos pone la psicoactiva y la parte terapéutica. Entonces, sí, en muchos casos hablar de marihuana no es que todos vayamos a pues tener... me duele algo, me voy a ir a echar un churro. Exacto. No, es bien importante, ¿no? Es bien importante que lo aclaremos. Porque justamente ahorita yo he escuchado varios programas donde justamente están los pros, los contras, de la legalización de la marihuana. Dicen, ok, médica está bien, y pues ya ahora todos vamos a andar con nuestro churro. O sea, tengo dolor y voy a andar con eso. No es así. Es desde el punto de vista médico, se están haciendo muchos estudios, no en México, pero... y es muy diferente. Se ha conocido muy poco todavía, justamente por los tabús que tenemos sobre la planta, pero comentamos, el dolor neuropático se ha demostrado que tiene muy buen efecto. Parkinson ayuda a regular en mucho, sobre todo la bradicinesia. Todavía hay ¿Qué es más bradicinesia, doctor? Perdón, es un temblor fino que es de hecho uno de los principales, uno de los síntomas iniciales, y que durante su agravación es el más complejo y difícil para el paciente. Doctor, algo quería comentar sobre la marihuana. Creo que, como ya lo han dicho mis compañeras de panel, o sea, ojo con esto de voy a consumir marihuana con fines medicinales. La marihuana tiene más de 100 metabolitos que pueden realmente ser tóxicos. Entonces, digo, si lo quiero hacer con fines recreativos, no necesito el pretexto. Pero si es con fines de dolor, a nivel mundial ya existen cannabinoides sintéticos. Así es. Nabilona, dronabinol, tetrahidrocannabinol, tetrahidrocannabidiol y cannabidiol. Y estos han demostrado tener eficacia en diferentes escenarios clínicos. Es decir, es útil si mi paciente tiene dolor.
dolor en enfermedades neurológicas, específicamente esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, y para espasticidad dado por, es decir, que se ponen así todos Rigidez, duros sí. por un problema central, del sistema nervioso central. También tiene indicación para náusea y vómito en pacientes que reciben quimioterapia a dosis bajas, etcétera. Y específicamente con el tema de marihuana, yo no podría emitir a juicio personal si estoy en pro o en contra, porque a mí me daría mucha preocupación emitir un juicio de opinión. Entonces creo que todos estamos aquí muy de acuerdo en que hay que dejar que el tiempo avance, que la investigación avance, y si quieren utilizarlo con otros fines, bueno, pues adelante. La responsabilidad de Pero cada eso no quien. es responsabilidad Es que es nuestra. bien importante Así que es. lo pongamos sobre la mesa, que estamos hablando de esto. Esto nos gusta aquí en Diálogos, decir las cosas como son. Sí. La doctora lo acaba de explicar perfectamente claro. Si tú te vas a tratar, eventualmente estamos hablando a futuro, con marihuana para algún dolor donde se vea que funcione, vas a ir y comprar una cápsula de tantos miligramos de Así marihuana. es. Va a haber una fábrica que se dedique Así es. a hacer una pastilla que tenga un miligramaje o microgramaje, no sé cómo vaya a ser, nadie lo sabemos, esto lo van a hacer los farmacéuticos, y que te tomes el tratamiento adecuado a la dosis adecuada, con la posología, horario y dosificación adecuada para cada uno de nosotros. No es, tengo un dolor, me voy a ir a hacer un churro y no es así. No, porque es que esto se puede prestar, lo podemos tomar como a broma, pero no estamos nosotros aquí Ni avalando prescribiendo, nada, ni prescribiendo tampoco. Eso es bien importante que lo sepan. Y probablemente hasta valga la pena también decir que incluso en el sentido recreativo tiene sus consecuencias, porque no es algo que es Que se de enoja. cada quien. Bueno, o sea, cada quien va a tomar la decisión, pero hay consecuencias y que evidentemente ya en la parte médica se ha comprobado, entonces pues hay que tener mucho cuidado. Pero yo creo que la doctora lo dijo perfectamente bien. No te agarres de una excusa No. la médica. Lo vi en ok, Diálogos en Lo vi en Confianza. Diálogos, no. Cuando vaya a ser, si sale al mercado, va a venir en cápsulas o en algo. Va a venir como compras una caja de cualquier medicamento y va a venir en las Correcto. cápsulas. Quiero preguntar más de la acupuntura. Es sobre todo en dolor. Nosotros hemos visto muchos pacientes, y se ha comentado aquí, gente sobre todo con enfermedades, por ejemplo, reumatológicas o musculoesqueléticas crónicas. ¿Qué tanto rango de acción tiene la acupuntura aquí? Es como cualquier terapéutica. Al final, nada es la panacea. Hay limitaciones, como en todo. Sobre todo, en los mecanismos de acción se ha visto que necesitamos una médula integral, para que podamos tener una respuesta adecuada. De ahí en fuera, prácticamente cualquier tipo de dolor podemos tratarlo, podemos disminuirlo. Le digo, por eso es muy estudiado incluso también en cuidados paliativos. No solo el dolor, también los efectos secundarios de los medicamentos necesarios para pacientes con cáncer, que eso también entendemos. Somos médicos, insisto, la quimio, la radio, con todos sus pros y sus contras, son necesarias para controlar un cáncer. Entonces, cosas como náuseas, la fatiga, que es uno de los principales datos que tienen los pacientes, se pueden solucionar con acupuntura. Por eso es tan utilizada. Hay una pregunta interesante de una persona que nos pregunta, yo quiero saber qué tan recomendable para el dolor es el ejercicio, porque tengo entendido que se segregan ciertos químicos que pueden ayudar mucho, pero al mismo tiempo pueden agravar el dolor de cierto tipo de personas. ¿Quién sería el especialista encargado de determinar qué tipo de ejercicio puedo realizar? Pues yo creo que ahí tiene que ver mucho con el comentario que hizo Jimena. Dependiendo de tu patología, ¿qué tienes? Porque sí, el ejercicio lo recomendamos para todo el mundo, gente sana, hacer ejercicio. Eso es un hábito sano. Pero si tienes alguna patología o tienes algo específico, te va a decir tu médico qué ejercicios puedes hacer. Y hablamos en otro programa que para algunas personas la natación o ir a terapia física, que también dependiendo de lo que tú tengas te van a decir qué puedes hacer, no te vayas a lastimar con algún tipo de ejercicio. Si tienes una lesión de columna no te van a decir vete y hacer escala de una montaña, etcétera, desde caminata, pero eso yo creo que hay que individualizar cada uno de los casos. Y estamos en la recta final, les voy a pedir a cada quien si nos da un comentario final, doctora. Pues yo creo que es muy importante hablar de que el dolor es el síntoma que protege a tu cuerpo, pero también le debes de dar la importancia adecuada. Como vimos en las cápsulas de inicio, no es hasta que ya no aguanto es que voy. No, por favor háganlo en etapas tempranas y sobre todo no se automediquen, porque esto realmente puede complicar muchas veces el diagnóstico y el tratamiento. Y obviamente buscar a la persona del área de la salud que sea adecuada para tratar y diagnosticar ese tipo de problemas. Perfecto, doctora. Igual, dado lo frecuente que es el dolor, hay que tomarlo en cuenta siempre y acudir con el médico que le va a ayudar. En este caso, insisto, la acupuntura es uno de los tratamientos que ya está comprobada su eficacia para tal,
y que también acudan siempre con un médico especialista en acupuntura para que les pueda dar un buen seguimiento, porque agujas cualquiera puede poner, pero de una manera adecuada y que vaya a funcionar, un médico especialista. Aquí hemos dicho en varias instancias, la acupuntura es toda una ciencia, no nada más desde me aprendí un cursito. Además, sí. En cuanto a niños, pues obviamente el dolor existe desde que nacen, es algo que tenemos que tener bien claro. Antes decían que el niño, por ser pequeño, no tenía memoria, no tenía estructuras bien formadas para percibir el dolor. El dolor existe desde la edad neonatal, incluso desde antes de que nazca el bebé ya tiene dolor. Y obviamente el que digan que un niño manipula y que no tiene dolor cuando realmente tiene dolor es algo que está pasando muy frecuente, o al revés, también los papás a veces también ellos influyen mucho en cómo el niño percibe el dolor, ¿no? A veces el niño está más tranquilo y los papás son los que están más afectados y entonces el niño pues siente esa parte de los papás. Sin embargo, pues los papás son también una parte importante en el tratamiento del dolor en niños, ¿no? Porque son los más estresados a veces. Doctora. Bueno, lo último, que realmente busquen a los especialistas. ¿Por qué? Porque sí se puede hacer algo siempre con el dolor, ¿no? Muchos llegan, no se puede hacer nada, ya no podemos hacer nada por usted, entonces que confíen, que busquen a sus médicos y como ya vieron, hay varios tratamientos, no solamente es buscar otro fármaco caro, tal, o sea, hay varias estrategias y que se acerquen con sus especialistas, no a la automedicación. Perfecto, les quedó muy claro, Oscar, mil gracias. Rapidísimo, una frase de Buda que me gusta mucho: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Me gusta cerrar con esa frase. Les quiero agradecer a ustedes en casa que nos han estado viendo durante este lapso, a las especialistas que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Creo que dimos una plática bien interesante a todo el público y muchas gracias por sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Gracias.